La concepción de la realidad se desmorona, y con ella todas las cosas buenas y bellas que he conocido. En el mundo que surgirá tras el nacionalsocialismo, no merecerá la pena vivir. Por eso también he traído a los niños. Bebe. Tenemos que irnos de Berlín, Eva. Debes convencerle. Berlín se quedará sin alimentos. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. C.S. Lewis dijo que la historia no es el relato de gente mala haciendo cosas malas. Con mucha frecuencia es el relato de gente tratando de hacer lo mejor, pero que en algún momento falla y todo sale mal. La historia expone, narra y pone sobre la mesa hechos del pasado que nos ayudan a comprender el presente. Hay varias metodologías académicas y, por supuesto, la investigación de cualquier tema que se le ocurra estará siempre vigente. Quizás sea la ficción un modo eficaz de entender el pasado. Varios escritores a lo largo del tiempo se han dado a la tarea de investigar, leer, indagar, entrevistar para crear una historia de ficción basada en hechos históricos. A decir verdad, los historiadores, por más que se apeguen a los hechos reales, a veces no les queda más remedio que hacer conjeturas. Víctor Hugo dijo esto, escúchelo usted bien. ¿Qué es la historia? Un eco del pasado en el futuro, un reflejo del futuro en el pasado. Hoy hablaremos de grandes hechos históricos pasados a las novelados. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Entre nosotros, déjeme que le cuente, el gran hecho histórico que marcó a las letras fue sin duda la Revolución Mexicana. Tal vez en el futuro alguien escribirá sobre los libros que se escribieron sobre la guerra del narco en México. Se ha llamado novela de la Revolución al entramado narrativo de un conjunto novelístico cuyos ejes temáticos descansan, escuche usted, en el proceso social y político del México que entró al siglo XX con la caída de Porfirio Díaz y el estallido de la Revolución Mexicana. Esta literatura no fue, como se piensa, elogio de la vida revolucionaria, no lo fue. Por el contrario, la novela de la Revolución es el testimonio desencantado, amargo y triste de la destrucción y de la guerra. Las novelas que se han agrupado bajo este nombre oscilan entre la memoria y el testimonio, la autobiografía y el diario de campaña de los testigos que narran su participación en la revolución, su paso entre la devastación y la muerte. La novela revolucionaria, por llamarle así, hizo su aparición en México en 1916 con Los de Abajo, de Mariano Azuela. Hay quien considera que la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes es una especie de epílogo de la novela de la Revolución. Pero mire usted, Martín Luis Guzmán fue su principal referente y La sombra del caudillo y El águila y la serpiente, sus dos novelas, son resultado de una larga carrera periodística que se convirtió con el tiempo en la trayectoria de uno de los grandes prosistas de México. Participante activo en la Revolución y exiliado en varias ocasiones, noveló los grandes temas del poder en México en los años cruciales de la Revolución. Durante muchos años hemos leído la obra de Martín Luis Guzmán. Mire usted, aquí tengo los dos tomos canónicos, digamos, que publicó el Fondo de Cultura Económica. Las obras completas, tomo 1 y 2, aquí viene La sombra del caudillo, El águila y la serpiente, y viene también Memorias de Pancho Villa. Hemos leído, decía yo, a Martín Luis Guzmán como un testimonio, como un registro en clave de varios momentos álgidos del México revolucionario. En sus novelas, el público buscó, por un lado, y quizás como hoy buscamos, revelaciones de la trama secreta de la vida del país y por el otro, el escándalo de la sangre y la barbarie armada que ningún periódico de la época alcanzaba a referir y que entonces refirió este señor que se llama Martín Luis Guzmán.
En 1942 se publicó El corazón de piedra verde de Salvador Madariaga. Es un libro voluminoso de 800 páginas que no tienen desperdicio. El autor narra la historia de Xóchitl, princesa de Texcoco, y Alonso de Manrique, hijo del señor Torremala. A través de estos dos personajes se plantea el encuentro y la unión de dos universos que dieron como resultado la nación mexicana. Los dos personajes, cada uno en su propio mundo, son presa de premoniciones y visiones del futuro, una joya sagrada y mágica, una piedra de jade en forma de corazón que perteneció al rey Netzahualpilli. Determinará el encuentro de ambos, de los dos, en una época caótica y cruel, en la que colisionan, en la que se estrellan dos de las culturas más imponentes del mundo. Dos cosmogonías chocan y se funden, el cristianismo y el paganismo mexica. Cada cual con sus ritos, lo que da lugar a un mundo surrealista lleno de fantasmas, de mitos. Esta novela es considerada como una de las mejores novelas históricas de la conquista y, cómo no, si el autor logró expresar con una imparcialidad excepcional ambos mundos, con sus virtudes y sus crueldades. Se trata de una obra emocionante y conmovedora. Sin duda la conquista ha sido y será uno de los temas más fascinantes de la historia incluso de la humanidad. El dios de la lluvia llora sobre México, de Laszlo Pasut, es una prueba de lo anterior. El autor era un banquero autodidacta que, fascinado con la cultura mexicana, sin haber salido nunca de Europa, escribió esta novela que durante la Segunda Guerra Mundial los budapestinos se pasaban de mano en mano. Así como usted lo oye, tan lejos y tan cerca. Quizá uno de los méritos de este libro, además de su amplia documentación, es el intento del autor por adentrarse y escarbar y meterse en el interior de sus protagonistas. Más de 10 años tardó este empedernido escritor en recopilar y escribir una obra que pronto se tradujo al español y luego a 10 lenguas más para convertirse en un bestseller que todavía hoy es un libro que se compra y se lee y se regala. Pasut tuvo la fortuna de venir a México en 1970, cuando ya tenía 71 años de edad. Luego de un mes en el país dejaría testimonio en su diario de su emoción y reconocimiento de un lugar que durante tantos años vio solamente en su imaginación. Un caso realmente extraordinario. Historias de escritores y escritoras. A su regreso de España en 1936, Martín Luis Guzmán empezó una ambiciosa obra que acabaría titulándose Memorias de Pancho Villa. Si usted no ha leído este libro, cómprelo. No va usted a aburrirse en una sola de sus páginas. En el prólogo, Martín Luis Guzmán expuso su propósito. Escuche usted. Siempre me fascinó. De ello hay anuncios en mi libro titulado El águila y la serpiente, decía Martín Luis Guzmán. El proyecto de trazar en forma autobiográfica la vida de Pancho Villa, siempre y por varias razones. Me lo exigían móviles meramente estéticos, decir en el lenguaje y con los conceptos y la ideación de Francisco Villa lo que él hubiera podido contar de sí mismo, ya en la fortuna, ya en la adversidad. Móviles de alcance político, hacer más elocuentemente la apología de Villa frente a la iniquidad con la que entra a la Revolución Mexicana y sus aliados que lo habían escogido como blanco de los peores desahogos. Y por último, móviles de índole didáctica y aún satírica, poner más en relieve cómo un hombre nacido de la ilegalidad porfiriana, primitivo todo él inculto y ajeno a la enseñanza de las escuelas, todo él analfabeto, pudo elevarse. Proeza inconcebible sin el concurso de todo un estado social, desde la cima del bandolerismo a que lo había arrojado su ambiente, hasta la cúspide de gran develador máximo del sistema de la injusticia entronizada, régimen incompatible con él y con sus hermanos, en el dolor y en la miseria. Las memorias de Pancho Villa. Búsquelo, encuentre ese libro. Es excepcional. Grandes principios inolvidables. Cuando un gran suceso histórico se encuentra con el humor de Ibargüengoitia, tiene usted inicios como este. Escuche usted este principio de los relámpagos de agosto, una novela considerada como una
de las últimas expresiones de la novela de la Revolución. Escuche usted. ¿Por dónde empezar? A nadie le importa en dónde nací, ni quiénes fueron mis padres, ni cuántos años estudié, ni por qué razón me nombraron secretario particular de la presidencia. Sin embargo, quiero dejar bien claro que no nací en un petate, como dice Artajo, ni mi madre fue prostituta, como han insinuado algunos, ni es verdad que nunca haya pisado una escuela, puesto que terminé la primaria hasta con elogios de los maestros. En cuanto al puesto de secretario particular de la Presidencia de la República, me lo ofrecieron en consideración de mis méritos personales, entre los cuales se encuentran mi refinada educación que siempre causa admiración y envidia, mi honradez a toda prueba, que en ocasiones llegó a acarrearme dificultades con la policía, mi inteligencia despierta y sobre todo mi simpatía personal, que para muchas personas envidiosas resulta insoportable. Baste apuntar que a los 38 años, precisamente cuando se apagó mi estrella, ostentando el grado de general brigadier y el mando del 45º Regimiento de Caballería, disfrutaba yo de las delicias de la paz hogareña, acompañado de mi señora esposa, Matilde, y de la numerosa prole que entre los dos hemos procreado, cuando recibí una carta que guardo hasta la fecha, que decía así: conviene advertir que todo esto sucedió en el año 28, y en una ciudad que, para no entrar en averiguatas, llamaré Vieira, capital del estado del mismo nombre, Vieira. La carta, digo, decía así: querido Lupe, como te habrás enterado por los periódicos, gané las elecciones por una mayoría aplastante. Creo que esto es uno de los grandes triunfos de la revolución. Como quien dice, estoy otra vez en el candelero. Vente a México lo más pronto que puedas para que platiquemos. Quiero que te encargues de mi secretaría particular. Marcos González, general de división. Como se comprenderá, me desprendí inmediatamente de los brazos de mi señora esposa, dije adiós a la prole, dejé la paz hogareña y me dirigí al casino a festejar. De la mesa de novedades, mire usted, de Lori Lico Albanese, publicado por Duomo Ediciones, una editorial de Barcelona, Belleza Dorada, una novela de lo más interesante, puesto que es la historia de Adele Bloch-Bauer, una mujer casada de ascendencia judía, hermosa, brillante y adinerada, que conoce al pintor Gustav Klimt, en una Viena que empieza a desprenderse de las caretas del sexo y del antisemitismo. Su embriagadora vulnerabilidad e intensidad alimentan un triángulo amoroso que dará lugar a las mejores obras de Gustav Klimt. La voy a leer esta novela, no me la pierdo, me acaba de llegar. Tenemos aquí a Marcos Ordóñez, Una cierta edad, anagrama, narrativa hispánica. Marcos Ordóñez es un periodista del País que escribe los jueves y luego los sábados en Babelia, y que nos dice que a una cierta edad es ese momento cuando caes en la cuenta de que un día más es irrevocablemente un día menos. Gran descubrimiento, molesta constatación, dice Marcos Ordóñez en el pórtico de este variadísimo dietario que abarca de 2011 a 2016. En él afirma también: un dietario suele escribirse por distintos motivos, los míos diría que son 3. Tratar de sujetar lo que escapa del paso de los días, pensar un poco con calma y correr en libertad y jugando con tonos y géneros. De Marcos Ordóñez, Una cierta edad. Y una escritora que tiene ya, es una escritora de culto, que tiene ya a un grupo de lectores fieles que la siguen por varios idiomas en el mundo entero. Amelino Tomb, por cierto, nació en Kobe, Japón, en 1967. Proviene de una antigua familia de Bruselas. Este libro, Golpéate el corazón, es la historia de Marie, joven belleza de provincias, despierta admiración, se sabe deseada, disfruta siendo el centro de atención y se deja cortejar por el galán más guapo de su entorno, pero un embarazo imprevisto y una boda precipitada cortan en seco sus devaneos juveniles, y cuando nace su hija Diane, vierte sobre ella toda su frialdad, envidia y celos. De Amelino Tomb, Golpéate el corazón, publicado por Anagrama. De la mesa de novedades.
La novela Beloved de la premio Nobel Toni Morrison narra a través de Seth, la protagonista, la terrible situación de los esclavos en el siglo XIX en Estados Unidos. En Beloved, este tema siempre incómodo para la mayoría de los estadounidenses se despliega con toda su crueldad. Durante la Guerra de Secesión, la esclava Seth escapa con su hija. Además, va embarazada de su amo. Luego de varios días de angustiosa huida, el propietario acude a la ley de esclavos fugitivos para recuperar sus posesiones. Entonces, Seth, en un acto desesperado, mata a su hija de 2 años para evitar que siga la misma suerte. Toni Morrison retrata sin ningún tipo de miramiento las atrocidades cometidas contra los esclavos, la angustia, las condiciones terribles, pero sobre todo la angustia por sobrevivir y la lucha por cambiar su destino. Mucho se sabe sobre Pablo Escobar gracias a libros, series y películas, pero poco se sabe de la gente común y corriente que vivió mientras este personaje decidía el rumbo de prácticamente un país. En la novela La fruta del borrachero, Ingrid Rojas Contreras relata su niñez enmarcada por una de las peores épocas de Colombia. La vida no era fácil. Había cabinas de vigilancia y rejas por todos lados, apagones, coches bomba, secuestros, desaparecidos, fosas comunes, el temor constante de que algo ocurriera en cualquier momento. Y sin embargo, la gente aprendió a vivir con todo ello. Un testimonio escalofriante de un pasado reciente que ya forma parte de la historia de la humanidad. Se dice que la novela histórica, hemos hablado aquí ya de algunas de ellas, se sitúa en un lugar incómodo entre la literatura y la historia, entre el mundo de la ficción y el hecho histórico. La novela de historia tiene a su favor que en sus mejores representantes tenemos una larga documentación sobre un periodo histórico, un personaje o incluso una ciudad y sus habitantes puestos al servicio de la representación de las pasiones humanas. Es decir, que los instantes previos a la caída de los imperios, las últimas palabras de los dictadores o las bacanales posteriores a las revoluciones triunfantes son momentos de los que acaso tenemos conocimiento por construcciones artísticas, en este caso literarias. Es el caso de este libro excepcional que tengo aquí, Memorias de Adriano, donde la voz del penúltimo emperador romano redacta una larga carta a Marco Aurelio, su heredero al trono. En el inicio de la novela, la gran escritora Marguerite Yourcenar pone en labios del emperador viejo y enfermo, que cuenta la visita ante su médico Hermógenes, la siguiente frase. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico y también es difícil guardar la calidad de hombre. En la larga misiva de este libro que tengo aquí, este es un viejo libro, debe haber una nueva edición, pero este es un viejo libro de Círculo de Lectores del año de 1980, imagine usted. En la larga misiva que sucede a la entrevista con el médico, Adriano cuenta su vida y reinado en retrospectiva con una pasión y fidelidad imposibles, pues su vida ocurrida en el primer siglo fue escrita por una mujer del siglo XX. Este es un claro ejemplo de un largo proceso creativo de escritura y narración, de documentación y realismo, que fue capaz de dar una impresión verosímil del pasado remoto y sus grandes personajes como personas de carne y hueso. Un gran suceso histórico. Por cierto, traducido por ¿quién cree usted? Por Julio Cortázar. Son las Memorias de Adriano. Un gran clásico y además de un consentido de este programa, Julio Cortázar. Ahora mire usted, John Reed publicó en 1919 una de las crónicas periodísticas más famosas de todos los tiempos, un testimonio de la Revolución Rusa de 1917. Un periodista estadounidense cuenta cómo presenció los 10 días que bastaron al pueblo ruso para derrocar al antiguo régimen zarista y comenzar la edificación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas o Socialistas Soviéticas. Reed
quien también cubrió la Revolución Mexicana, por cierto, de la que hemos hablado hoy aquí, de los libros de la Revolución Mexicana, era un revolucionario confeso y no escondía su labor periodística y testimonial fue destacadísima y sus libros son, hasta hoy, realmente imprescindibles. Le cuento de otra novela importante que habló de grandes hechos históricos. La primera novela que Mario Vargas Llosa escribió sobre algún tema no relacionado con Perú, su país de origen, fue y se llama La Guerra del Fin del Mundo. El tema central de esta obra es la colonización de un pueblo brasileño, el enfrentamiento entre los jagunços, liderados por el campesino Antonio Conselheiro, y los militares de la recién creada República de Brasil. La novela de Vargas Llosa consta de 4 capítulos. Cada uno corresponde a campañas del ejército brasileño contra Canudos, una comunidad ubicada en el estado de Bahía, en la zona noreste de Brasil. La guerra de los Canudos fue documentada por Vargas Llosa con gran maestría. Entre fanáticos religiosos y los procesos de imposición de un orden estatal, La Guerra del Fin del Mundo muestra, a través de sus personajes, las distintas facetas de un conflicto que expone la larga trayectoria de los problemas que ocurren entre las naciones y dentro de las naciones que vivieron largos procesos de colonización e independencia. Mario Vargas Llosa. Déjeme que le lea un poema. Joan Margarit, un poeta catalán nacido en el año de 1938 que acaba de recibir hace unos días el premio Reina Sofía. Este poema se llama Principios y Finales. Escuche usted. Una vez fui una chica con futuro. Leía en latín a Horacio y a Virgilio y recitaba Keats completo de memoria. Al entrar en sus cuevas, los adultos me capturaron. Comencé a parir hijos de un hombre necio y vanidoso. Aun cuando puedo, lleno el vaso y lloro al recordar algún verso de Keats. Una mujer ignora cuando es joven que no hay lugar alguno donde poder quedarse para siempre y no comprende por qué nunca llega aquel o aquella donde hallar descanso. Las muchachas lo ignoran, los principios no se parecen nunca a los finales. Joan Margarit. Bienestar o malestar en la cultura, el péndulo oscila. Ha caído esta semana en el malestar. Le dicen el químico Benítez. Es el presidente municipal, el alcalde de la hermosa ciudad de Mazatlán. Este político de Morena tenía a su cargo, por decirlo así, la posibilidad de que ocurriera la Feria Internacional del Libro de Mazatlán. ¿Y qué creen que ocurrió? Ocurrió que el químico Benítez suspendió, retiró los recursos que podía poner para que se realizara esta Feria del Libro de Mazatlán. No solo eso, sino que acusó a un promotor natural de la cultura de Mazatlán, Luis Alonso Enamorado, de querer hacer tejes y manejes con dinero que nunca recibió. Así nos hemos perdido este año de la Feria de Mazatlán. El químico Benítez, Montaraz y Cerril no entiende que las ferias del libro son grandes momentos turísticos también, momentos en los cuales la gente de la ciudad sale a las plazas, sale a comer, sale a tomarse una cerveza, sale a escuchar una historia contenida en un libro, y no solo eso, los escritores van y conocen y reconocen una vez más a la bella ciudad de Mazatlán. El químico Benítez, ¿quién lo iba a decir? Suponíamos que había ganado la izquierda en Mazatlán y miren lo que ha ocurrido. No solo eso, en Mazatlán se otorga uno de los premios más reconocidos de literatura que tenemos en México, el Premio Mazatlán. Lo han recibido Ricardo Garibay, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, lo han reconocido escritores notables. En este año, por ejemplo, lo recibió Guillermo Fadanelli. El químico Benítez dijo, ¿y quiénes son ellos? ¿Por qué tengo yo que ir a entregar un premio? ¿De qué se trata todo esto? Mal, la cosa no va bien, la cosa va mal.
Nos hemos quedado sin feria de Mazatlán, mientras el químico Benítez se dedica a hacer y deshacer y a ser acusado de múltiples negocios oscuros durante su administración. No hay feria de Mazatlán, malestar en la cultura. Como todas las semanas, usted encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad de la frase célebre, el aforismo, la máxima. Escuche usted esta. La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valéry. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.